Hola, bienvenidos al laboratorio. En esta sección vamos a hablar un poco de todas esas tecnologías del Star Citizen de las que tanto hemos oído hablar, pero de las cuales habitualmente no tenemos un conocimiento profundo. Me estoy refiriendo al OCS, al SOCS, Server Meshing, Serialized Variables, entre otras. ¿Vale? Antes de nada, me gustaría decir que toda la información acerca de estas tecnologías de las que voy a hablar en este vídeo está sacada de fuentes oficiales que dejaré en la sección de referencias. Dicho esto, pues vamos allá. Bueno, vamos a empezar por el Object Container Streaming, o también llamado OCS. ¿Vale? ¿Qué es el OCS? Pues el OCS es el conjunto de tecnologías del lado del cliente que tienen como finalidad generar la existencia de un universo aparentemente ilimitado y que va cargando de manera progresiva sin utilizar pantallas de carga. ¿Vale? Esto es lo que comúnmente en otros motores se conoce como Streaming Levels o World Composition. Lo que pasa es que en el antiguo CryEngine o en el actual Lumberyard, pues esta tecnología no estaba todavía demasiado desarrollada y la gente de Cloud Imperium ha tenido que hacerla prácticamente desde cero. ¿Vale? Para conseguir esto han tenido que ir dando una serie de pasos o creando una serie de tecnologías subyacentes de las que voy a hablar a continuación. ¿Vale? Estas serían, por un lado, la eliminación del código Lua, variables serializadas, la carga de componentes en paralelo y el Network Blind Cooling, entre otras. Voy a hablar ahora de cada una de ellas individualmente. ¿Qué es la eliminación de Lua? Bueno, pues Lua es un lenguaje de scripting, ¿vale? Un lenguaje interpretado que estaba muy integrado en todos los aspectos del Star Citizen que tenían relación con la lógica de entidades. Y esto, bueno, pues supone un problema. ¿Por qué? Porque un lenguaje interpretado, a diferencia de un lenguaje compilado, es menos eficiente generalmente. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado? Pues verás, los humanos cuando escribimos código, cuando diseñamos un programa y lo escribimos, utilizamos lo que se llama lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes son muy cercanos al humano, son fáciles de entender, fáciles de escribir. Algunos ejemplos, pues C, C++, Python, Java, PHP, Pascal. La mayoría de los lenguajes que se utilizan habitualmente en programación, ¿vale? Son lenguajes de alto nivel. Y esos son los que utiliza el humano. En cambio, la máquina, una CPU, no entiende el lenguaje de alto nivel, solo entiende el lenguaje máquina, el código binario. Por tanto, si nosotros trabajamos el lenguaje de alto nivel y la máquina trabaja en lenguaje máquina, necesitaremos algo que se encargue de transformar ese lenguaje de alto nivel que utilizamos nosotros en un lenguaje de bajo nivel, lenguaje máquina, que utilice la máquina. Y ese algo puede ser o bien un compilador o bien un intérprete, ¿vale? Un compilador es un programa externo, ¿vale? Un programa aparte, que lo que va a hacer es ir leyendo nuestro código de alto nivel e ir transformando instrucción a instrucción ese código de alto nivel en su equivalente en lenguaje máquina. ¿Vale? Entonces, el resultado de una compilación es un fichero, un binario, lenguaje máquina, que puede ser ejecutado por una CPU. En cambio, un intérprete es también un programa externo, un programa intermedio, pero en lugar de generar un fichero binario como resultado, lo que va a hacer es, mientras está ejecutando, ir leyendo nuestras instrucciones en código de alto nivel y a medida que las va leyendo, las va ejecutando sobre la CPU. ¿Vale? Por tanto, mientras que con el compilador lo usamos y luego ya no es necesario, el intérprete siempre va a tener que estar ahí en ejecución a la vez que se está ejecutando nuestro código. ¿Vale? Y eso conlleva pues una pérdida de eficiencia. No digo que los lenguajes interpretados sean malos, al contrario, un lenguaje interpretado tiene un montón de ventajas. Python es un lenguaje interpretado y es genial, pero también tiene una serie de inconvenientes, entre ellos este que acabo de comentar. El problema de Lua en concreto, en el Star Citizen, es que tenía problemas con el tema de la carga asíncrona de componentes y esto generaba unos periodos de espera muy largos, unos retardos que se notaban como tirones dentro del juego. Era inviable utilizar Lua para este tipo de juego, así que lo primero que tuvieron que hacer fue ir reemplazando todos los usos de Lua, toda esa integración de Lua que tenían en el motor, en el juego, por C++, para conseguir la eficiencia que buscaban. ¿Vale? Y ese fue el primer paso hacia el Object Container Streaming. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es el Serialized Variables o variables serializadas. ¿Vale? ¿Qué es serializar un objeto? Bueno, pues un objeto es una estructura de datos en memoria, ¿vale? Que tiene un estado interno. Entonces, serializar un objeto consiste en transformar
ese estado interno del objeto en una representación, una cadena de caracteres o lo que sea, ¿vale? De esa manera, pues esa cadena se puede almacenar en disco duro, en memoria secundaria, en una base de datos, se puede enviar a través de la red, lo que sea. En el caso de Star Citizen, el Serialized Variables se utiliza para tener un estilo uniforme de transferir cualquier tipo de información, independientemente de cuál sea el origen, cuál sea el destino, si el origen es un cliente y el destino un servidor, o el origen es un servidor y el destino otro servidor, o el origen es memoria principal y el destino es memoria secundaria para salvar datos en disco, como va a tener que hacer el Escuadrón 42. Es decir, es una especie de capa de abstracción que se utiliza para el tráfico de información, ¿vale? Para mover los estados internos de unos objetos de un lugar a otro, simplemente. Bueno, ahora vamos a hablar de la carga de componentes en paralelo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una única CPU con un único núcleo, pues esa CPU solo puede estar ejecutando un único proceso a la vez, ¿vale? Estaréis pensando, bueno, pues yo cuando estoy con mi móvil, pues estoy haciendo varias cosas a la vez. Estoy escuchando música, estoy hablando por el chat, estoy navegando por internet o el navegador, ¿vale? Tengo varios programas abiertos, sí. Pero si tu CPU solo tiene un único núcleo, en realidad solo tienes un único proceso en ejecución en un determinado instante de tiempo. Lo que ocurre es que hay un componente del sistema operativo que se llama el planificador que va decidiendo qué procesos entran y qué procesos salen. Es decir, dice, bueno, pues a ver, tú, reproductor de música, entra a la CPU, ejecútate un poco, cuando ya hayas hecho unos cuantos ciclos, sales y ahora entra el chat, cuando haya hecho unos cuantos ciclos, sale, ahora entra el navegador, etcétera. Y lo hace tan rápido para nuestra escala de tiempo que a nosotros nos da la impresión de que los tres programas se están ejecutando a la vez. Pero en realidad se están ejecutando un trocito de uno, un trocito de otro, un trocito de otro, un trocito de otro, y así constantemente, ¿vale? Esto es con un único núcleo. En cambio, si tenemos varias CPUs, o una CPU con varios núcleos, o incluso varias CPUs con varios núcleos, podemos tener realmente varios hilos de ejecución en paralelo, ¿vale? Un núcleo está ejecutando un código, mientras que otro núcleo está ejecutando otro código. Esto en el Star Citizen se utiliza, bueno, en todos los juegos, sobre todo para la carga en paralelo. Por ejemplo, si yo me acerco a una 890, una Jump 890, una nave enorme, que es prácticamente un nivel en sí misma, pues si yo no tuviera carga en paralelo, cuando yo me acerque a esta nave, el juego se quedaría parado mientras carga todos esos elementos en la memoria RAM y luego seguiría, ¿vale? Se notaría un tirón. Pues Star Citizen está continuamente cargando entidades y niveles, y entonces si no utilizásemos una carga de componentes en paralelo, estaríamos prácticamente todo el rato sintiendo tirones de este tipo, ¿no? La carga de componentes en paralelo tuvo varios problemas. Si queréis leer más sobre ello, podéis ir luego al documento de las referencias. Pero básicamente lo que consiste es utilizar varios hilos para esta carga, de modo que no se sature el hilo principal donde está corriendo la simulación del juego con la carga de componentes. ¿Vale? Tú cuando te acercas a una 890, en un hilo aparte se comienza a cargar toda esa información, todo ese nivel que contiene la nave en su interior, y cuando está listo, pues se comunica con el hilo principal y ese hilo principal ya tiene acceso a esta nueva nave que ha sido cargada en memoria, ¿vale? Bueno, tuvo una serie de inconvenientes y problemas que tuvieron que solucionar, como la jerarquía de entidades, para que no cargaran primero entidades hijas antes que entidades padres sin poder anclarse a ellas. Bueno, toda una serie de temas bastante complejos que hubo que resolver, pero finalmente pues aquí tenemos la carga de componentes en paralelo y de momento parece que está funcionando todo bastante bien. Otro de los pilares del OCS. Bueno, y llegamos finalmente al blind cooling. ¿El blind cooling qué es? Bueno, como hemos dicho, el OCS se va a encargar de cargar y descargar aquellas entidades que son relevantes para el jugador en el lado del cliente, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si yo estoy en Olisar, no tengo cargado en memoria lo que está ocurriendo en Arcorp, por ejemplo, ¿vale? Solo tengo cargado pues un entorno local, aquella zona que es visible para el jugador o que influye en el juego que está realizando en ese momento. En definitiva, esto nos permite que el cliente no tenga cargado en memoria todo el universo, sino que simplemente tenga una pequeña porción local que es relevante al jugador, ¿vale? Sin embargo, este cliente va a seguir recibiendo actualizaciones que le envía el servidor del resto del universo.
¿vale? En principio, si yo estoy en Olisar nuevamente y un jugador dispara a otro en Houston, a mí como cliente me va a llegar esa información que no me interesa, ¿vale? Ahí es donde entra en juego otra tecnología que se llama Serialized Variable Cooling, que esta es una tecnología ya sí del lado del servidor que le permite a este no enviar datos a zonas que están demasiado alejadas, ¿vale? Lo que decíamos antes. Si yo estoy en Olisar, no necesito que a mi cliente le llegue información sobre lo que está pasando en lugares que ni siquiera tengo cargadas en memoria, ¿vale? Entonces esta es una tecnología del servidor que se encarga de eso, de conocer la posición de los clientes y enviarles actualizaciones de información que son relevantes para ellos, ignorando el resto de actualizaciones que no tienen ninguna importancia. Con esto también se consiguió una mejora de la eficiencia a nivel de red tremenda. Bueno, y estas son un poco las 4 tecnologías básicas que conforman el OCS. Con todo esto se consiguió finalmente desacoplar el cliente del contenido del universo, ya que cada cliente tiene simplemente una pequeña muestra local de sus alrededores, mientras que el universo completo se encuentra en ejecución en el servidor, ¿vale? Entonces, en definitiva, con el OCS se solucionaron los problemas de rendimiento en el cliente, pero seguía habiendo problemas de rendimiento en el servidor, porque un servidor, al fin y al cabo, pues también es una máquina o una serie de máquinas finitas con unas limitaciones en cuanto a capacidad de cómputo y capacidad de espacio en memoria que no nos van a permitir tener un universo virtualmente ilimitado, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la solución a este problema? Pues llevar el Object Container Streaming al lado del servidor, y fue lo que se llamó Server Side Object Container Streaming, el famoso SOCS, ¿vale? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues cuando un jugador está en una zona, imaginemos que solo hay un jugador en el servidor, ¿vale? Y está en una determinada zona, pues ese servidor, al igual que el cliente, solo tendría cargada en memoria la zona que es relevante para ese jugador, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese jugador se aleja de esa zona y se acerca a otra, lo que ocurre es que todas las entidades de la zona que deja atrás se serializan y se almacenan en una base de datos. Y las entidades de la zona hacia la que se dirige este jugador se recuperan de la base de datos y se vuelven a cargar en memoria, ¿vale? Dicho de otra manera, tenemos una base de datos que contiene todo el universo del juego estático y serializado, no estaría en ejecución ni cargado en memoria. Es como tener un estado congelado del universo en una persistencia en memoria secundaria, y solo aquellas partes que son relevantes para el jugador son las que se cargan en memoria y se mantienen en ejecución, ¿vale? Estas partes estáticas, que están congeladas en la base de datos, pues ni ocupan memoria RAM ni tampoco consumen capacidad de cómputo, ¿vale? Están ahí almacenadas para su uso posterior. Si en un servidor tenemos 5 jugadores y estos 5 jugadores están en la misma zona, pues no pasa nada, todo va muy bien, el servidor simplemente tiene cargada en memoria esa zona y el resto está estático en base de datos. Si estos jugadores se separan, pues el servidor tendría que ir generando una vista distinta para cada uno de estos jugadores y tener diferentes zonas del universo en ejecución y el resto estaría en estático. Sea como sea, el caso peor es un servidor con un montón de jugadores, cada uno en una zona. Aún así, esto es mejor que tener siempre todas cargadas en memoria en el universo, como ocurría antes del Server-Side Object Container Streaming, ¿vale? No obstante, esta tecnología, contada así rápidamente y a grandes rasgos, pues parece fantástica en la teoría, pero en la práctica pues también ha tenido sus dificultades por debajo, ¿vale? Una de ellas fue principalmente el cómo saber qué entidades hay que cargar, ¿vale? Porque yo digo, vale, cuando el jugador se acerca a tal zona, cargamos las entidades de esa zona. Bien, pero cuando esas entidades están almacenadas en una base de datos, ¿cómo puede saber el servidor que esas son las entidades de esa zona y no otras? Bien, para solucionar esto, lo que se hace es, a la hora de guardar esas entidades, se guarda junto a ellas también un conjunto de información espacial que después, mediante un algoritmo llamado StarHash, que es una mejora del GeoHash, nos permita localizar aquellas entidades cercanas a la zona en cuestión, ¿vale? El GeoHash es un algoritmo muy conocido que se utiliza en aplicaciones de mapeo 2D. Pues, por ejemplo, cuando tienes una aplicación y dices, quiero ver las tiendas que hay a mi alrededor, ¿vale? Pues ahí lo que estás haciendo es una comunicación por GPS para localizar tu ubicación, y una vez que sabes tu ubicación, mediante el GeoHash
haces una búsqueda en una base de datos de todas esas tiendas cercanas a tu posición. Pues el StarHash sería algo parecido, solo que en lugar del tamaño de la Tierra, como es el GeoHash, en este caso tienen que irse a la escala del Star Citizen, que es el tamaño del universo, y aparte, en lugar de ser en 2D sobre un plano, tiene que ser en 3D, ¿vale? A grandes rasgos, ese sería el funcionamiento del StarHash. Después por debajo pues utiliza una estructura de radix tree o árbol de prefijos como se llama en español, que permite realizar una serie de búsquedas muy eficientes sobre este tipo de datos. Bueno, otro de los problemas encontrados a la hora de aplicar el Server-Side Object Container Streaming fue el spawn de personajes, ¿vale? Para hacer un spawn de personaje, un spawn es la generación de un actor en un entorno tridimensional, pues el motor requiere que haya un spawn point, ¿vale? Que es un lugar, un punto, una entidad que va a permitir ese spawn del personaje. Pero como entidad que es, hemos quedado que si no hay un personaje cerca de una zona, las entidades de esa zona no están en memoria, por tanto no existen en el servidor en ese momento. Y si necesitamos un spawn point para poder hacer un spawn de un personaje y necesitamos un personaje para poder hacer que exista un spawn point, estamos ahí un poco en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No podemos spawnear el personaje sin el spawn point y no tenemos el spawn point sin el personaje. ¿Cómo solucionaron esto? Pues mediante un sistema que llamaron Location ID. El personaje va a tener un ID del lugar en el que se encuentra, entonces cuando queremos spawnear un personaje, lo que hace el sistema es coger la ID de esa localización, cargar de manera artificial las entidades que se encuentran cercanas a esa localización, entre ellas el spawn point, y después ya puede cargar el personaje, ¿vale? Es otra de los problemas a los que se tuvieron que enfrentar para desarrollar esta tecnología, y esta es la manera en la que lo solucionaron, bastante ingeniosa también. Bueno, y llegamos finalmente al server meshing, que es un poco el objetivo final hacia el que se dirige todo esto, ¿vale? Bien, habíamos quedado que por un lado el cliente tiene una vista local de sus inmediaciones, que es lo que le interesa, y por otro lado el servidor tiene una vista local para cada uno de los jugadores que estén conectados en él. De modo que si el número de jugadores aumenta, lo lógico es que estos jugadores no estén todos en el mismo sitio, sino que cada uno se vaya por ahí a su bola, uno se va a explorar una cueva, otro se va a Arcorp, otro se va a Hurston, otro está haciendo misiones, otro está haciendo PvP en Carea, cada uno un poco lo que le interese. De modo que el servidor va a tener que generar una vista local para cada uno de estos jugadores y cada una de esas vistas locales pues va incrementando tanto el consumo de la RAM como la capacidad de cómputo del servidor. ¿Esto qué implica? Pues que al final el servidor va a tener una limitación en cuanto al número de jugadores que va a poder mantener activo en un determinado momento. ¿Cómo soluciona esto el server meshing? Bueno, pues el server meshing es un conjunto de servidores interconectados que les va a permitir intercambiarse vistas entre ellos. Si por ejemplo un servidor tiene 10 vistas y empieza a alcanzar unos límites de rendimiento que ya no le permiten funcionar con normalidad, pues puede decir, mira, voy a coger estas 3 vistas que almacenan el entorno local de estos 3 jugadores y te las voy a pasar a ti, a otro servidor. El otro servidor las coge y se encarga él de ejecutarlas. Todo esto de manera transparente al usuario, de forma que al jugador le dará la impresión de estar en un único servidor con un único universo en ejecución, junto con los miles, millones o número de jugadores que haya por ahí según la demanda, ¿vale? Mientras que por detrás lo que está ocurriendo realmente es que habrá un montón de servidores, que supongo que gracias al Amazon Web Server se irán activando y desactivando según la demanda del juego, que están dando soporte a estos clientes de manera transparente, ¿vale? Sin que ellos se enteren de que están cambiando de servidor o de que están pasando este tipo de cosas por detrás. Como todos esos servidores tiran del mismo estado congelado del universo en la base de datos, pues virtualmente todos los jugadores que estén conectados al server meshing se encontrarán dentro del mismo universo, ¿vale? Como si estuvieran en el mismo servidor. Luego también sabemos que tenemos por detrás otros servidores con otros servicios, como todo el tema del quantum, la economía y todos estos detalles con los que se comunican los servidores de juego y que les sirven para poblar los diferentes volúmenes de probabilidad y generar pues todos los eventos que vayan ocurriendo en las inmediaciones de los jugadores.
¿vale? Bueno, pues esto es un poco así una revisión a grandes rasgos de todas estas tecnologías subyacentes del Star Citizen, que son las que van a posibilitar construir este juego que nos han prometido, ¿vale? De universo persistente e inmenso, donde podremos estar todos los jugadores juntos, cada uno haciendo lo que más nos interese en cada momento. Bueno, pues nada más, aquí voy a dejar el vídeo, que ya se está haciendo algo tarde. Y si os ha gustado, pues no olvidéis seguir el canal para incentivar un poco el que yo siga produciendo este tipo de contenido, ¿vale? Y echad un vistazo ahí abajo a la sección de referencias si queréis profundizar un poco más en todos estos temas. Un saludo y nos veremos en el futuro.